tenéis un negocio digital, conocéis a alguien que tiene un negocio digital y seguramente lo habréis escuchado que están cansados de pagar impuestos, seguramente es porque no estén aplicando ninguna técnica de elusión fiscal. Esto nos va a permitir una flexibilidad a la hora de hacer elusión fiscal y a la hora de permitirnos el ahorro en pago de impuestos muy heavy y a un coste muy bajo. Cuando comenzamos a ganar dinero porque justamente estamos ahorrando muchísimo con la elusión fiscal, evitando pagar impuestos, se pueden llegar ahí montando otras estructuras. Sabemos que con el nuevo servicio es como si tú reinvirtieras ese dinero en tu propia empresa. Vale, bueno, pues vamos a explicar el tema de negocios digitales, ¿vale? Las LLCs ya sabemos que son geniales para este tipo de negocios, con lo cual si tenéis un negocio digital, conocéis a alguien que tiene un negocio digital y seguramente lo habréis escuchado que están cansados de pagar impuestos, seguramente es porque no estén aplicando ninguna técnica de elusión fiscal. Entonces nosotros, los clientes que vamos teniendo normalmente son aquellos más primerizos que vienen o cobrando en negro o cobrando poquito dinero y están empezando a generar dinero y están empezando a ver que a medida que vayan a crecer y vayan a ganar más dinero, se los van a comer en impuestos. Ese momento es el momento de dar el primer paso en relación a la elusión fiscal. Y para esas personas que están empezando con la elusión fiscal, pues siempre recomendamos empezar con una LLC. Ahora ya hemos explicado muchos de los motivos por qué las LLC son clave para empezar con la elusión fiscal y una de ellas, obviamente, es el hecho de no tener que llevar contabilidad. Justamente esa particularidad nos permite el poder utilizar la LLC dentro del ámbito digital para también nuestros propios gastos que vamos teniendo a nivel personal. Porque como no llevamos gestoría, pues no vamos a tener que demostrar ante nadie de dónde viene el dinero y en qué nos lo gastamos, ¿vale? Esto no significa que podamos hacer cosas ilegales, siempre tienen que ser cosas lícitas, pero esto nos va a permitir una flexibilidad a la hora de hacer elusión fiscal y a la hora de permitirnos el ahorro en pago de impuestos muy heavy y a un coste muy bajo. Estamos hablando de que simplemente por abrir una empresa en España, los costes que tiene el abrirla y los costes que tiene de mantenimiento por la simple gestoría que hay que hacer, más los impuestos asociados, IVAs y demás, ya con eso, nosotros con el método como lo tenemos diseñado, si eres un cliente ideal, te podemos ahorrar más del 50% en impuestos, ¿sabes? O sea, más del 50% que estás pagando en impuestos te lo vas a poder quedar tú, ¿vale? Esto es una garantía que nosotros damos con el método. La realidad, ¿cuál es? Pues que suele ser más del 50%, bastante más del 50%. Incluso hay a veces que se puede llegar hasta el 100% del ahorro en impuestos. No es en todos los casos, pero en muchos casos donde la persona está trabajando totalmente digital y no tiene pagos nominativos aquí en España, porque o paga el alquiler metálico o por muchas otras cosas, o porque ya está viviendo en un piso, ya lo tiene todo pagado y no tiene que tener nada a su nombre porque está a nombre de su pareja o lo que sea, ese tipo de perfil, podemos hablar que se puede ahorrar hasta el 100% de impuestos, ¿no? Entonces, es algo muy heavy con un pequeño paso que podemos llegar a dar. Entonces, lo dicho, las LLCs, cuando tenemos un negocio digital, es 100% recomendable tirar por la LLC. Hay a veces que dependiendo del caso de las personas, se puede hacer siendo autónomo y LLC, pero sin vincular autónomo y LLC. Hay otras maneras que puedes hacer SL más LLC, y en este caso sí que puedes vincular LLC con SL porque son personas jurídicas distintas. Esto con autónomo y LLC no lo podrías hacer, pero sí que pueden ser actividades que van en paralelo, que nunca hay ningún tipo de cruce. Luego, cuando comenzamos a ganar dinero porque justamente estamos ahorrando muchísimo con la elusión fiscal, evitando pagar impuestos, se pueden llegar ahí montando otras estructuras más complejas y que son más costosas, pero que te permiten mover mucho más dinero, te permiten ahorrar dinero allí y demás. Porque hay que recordar que una de las desventajas que tiene la LLC, por decirlo de alguna manera, es que a final de año, como es una entidad de paso, te vas a tener que traer el dinero, el beneficio, a tu persona física. Creando este paso, le estaríamos dando la información a Hacienda de que tenemos una LLC en Estados Unidos. Si no estamos siendo autónomos porque lo hemos pasado todo por la LLC, estaríamos incumpliendo el hecho de que estaríamos realizando una actividad económica y en España no estaríamos pagando ningún impuesto, con lo cual aquí también nos podrían penalizar y luego pues todo este beneficio que tú te traes a nivel personal, que serían los dividendos, pues tendría que
tributan en el IRPF. Entonces, acabarías pagando por todos lados, ¿vale? Y si alguna vez incluso te podían llegar hasta meter alguna multa porque te has hecho un gasto con la LC cuando no tendrías que hacerlo. ¿Por qué? Porque te van a revisar la LC de arriba abajo. Entonces, para evitar y eximirnos de ese paso, simplemente lo que tenemos que hacer es, con estrategias fiscales, pues no tener que traernos ese dinero. Esto se puede hacer de varias maneras, lo hemos hablado muchísimas veces aquí en el canal. Si aún no os queda claro, pues siempre lo podéis preguntar y lo podemos volver a aclarar, pero por no meteros el rollo otra vez de cómo hacer eso, ¿no? Pero justamente cuando nosotros hacemos el método, la estrategia aquí es clave para podernos eximir de esa obligación y podernos quedar con el dinero, ese beneficio que hemos tenido durante el año, y no tener que traernos ningún dividendo hacia España y los posteriores pagos que tengamos que hacer. Y esto justamente nos lleva al caso heavy que vimos, que escuchamos Bueno, el otro día en una consultoría. antes quiero comentar una cosa, porque has dicho, para eximirnos de la obligación, y bueno, y quiero recordar a todos las maneras de eximirnos de esa obligación. Ya sabemos el tema de activos digitales y blockchain, y quiero recordaros que justamente desde hace pues unas semanas estuvimos hablando del nuevo servicio que vamos a lanzar, y además viene muy bien porque no paro de escuchar gente, ¿no?, que vas a gastar el dinero de la LC en muñecos, en monos, todo el rollo este. Sabemos que con el nuevo servicio es como si tú reinvirtieras ese dinero en tu propia empresa. Entonces el concepto generarse una pérdida mediante NFTs, que sigue siendo 100% válido. Ahora tenemos ese más a más para, quien lo quiera, sería la descripción del servicio, sería: reinvierto ese dinero en mi empresa, otra vez generándome pues ese gasto con su factura correspondiente. Y el concepto sería para la LC vuestra, sea en concepto de reinversión. Es decir, cojo ese dinero a final de año y lo que hago es que lo voy a invertir en marketing. Ya lo diremos más adelante, el tema del concepto, pero por ejemplo podría ser reinvertir en mi empresa para hacerla crecer. Ese sería el concepto del nuevo servicio. Con lo cual ya nadie podría venir a decir: no, es que has comprado muñecos o los muñequitos y te has hecho pérdidas. Y ya sabemos que incluso todo esto igualmente ya nos está eximiendo de dar respuestas, porque lo que hemos hecho, como decir, ¿no?, vulgarmente, vaciar la LC, pero de manera legal, obviamente. No, es que si te pueden preguntar, es que no he preguntado nada porque es cero. Si es cero, ya no hay preguntas ninguna. Esta es la clave, ¿no? Pero bueno, quería hacer ese pequeño inciso, ese pequeño recordatorio en el nuevo servicio que se viene en Tax Encadenado para la gente que quiere sentirse pues más seguro. Pues es brutal, ¿no? Voy a reinvertir el dinero en mi negocio. Ese es el concepto. El dinero se va, pero con la peculiaridad de que va a haber ese contrato de por medio en el que luego vosotros podéis decidir volveros a traer ese capital, ¿no? Esa sería un poco la idea del nuevo servicio, que está súper bien atado para la gente de los muñequitos y de los monos, que sigue valiendo, como he dicho antes, 100%.